Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Saludos amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos sean todos y todas a su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es martes 15 de abril del año 2025, son las 12:14 del mediodía. Gracias a todos y todas por estar. Carmen Anita Acevedo terminó su intervención de las 11 de la mañana. Esto es lo último, otro programazo con mucho análisis de toda la información que está corriendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Desde los trajes de la oficial de prensa del presidente Donald Trump hasta el fallecimiento del autor peruano Vega Llosa. Dios mío. Gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros conectados. Hoy en su almuerzo deportivo vamos a hablar ya mismito, vamos a llamar dentro de 2 minutos al representante Denis Márquez. Queremos hablar con él sobre unos proyectos, unas resoluciones presentadas en la Cámara de Representantes para investigar el cumplimiento de los eventos deportivos juveniles en Puerto Rico. Vamos a hablar un rato con él. También vamos a hablar de Irán Bithorn. Un día como hoy, en el 1942, el primer puertorriqueño jugó en las Grandes Ligas. Y vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Ayer hubo 2 juegos. Aguada contra el equipo de Arecibo y el equipo de Carolina jugando en la Miguel Mangual contra los Piratas de Quebradilla. Así es que vamos a hacer ese análisis completo en este programa, su almuerzo deportivo. Hoy, martes, por ahí está Meraza González. Vamos a llamar al representante Denis Márquez, que queremos hablar con él sobre los deportes juveniles en Puerto Rico. Resulta que hay unas resoluciones presentadas en la Cámara de Representantes para investigar si el Departamento de Recreación y Deportes está haciendo cumplir estos eventos, qué denuncias han recibido que han motivado que estas resoluciones a presentarse estas resoluciones y qué movimientos y qué conversaciones se están dando en la Cámara de Representantes sobre este tema. Así es que vamos a llamar al representante. Espero que nos suene bien el altoparlante que tengo acá. No me está sonando acá, pero vamos a ver. Estamos en vivo, señoras y señores. Hola. Representante Denis Márquez, bienvenido a Bonita Radio y su programa deportivo Más de una Milla. Saludos. Gracias por estar con nosotros, representante. Yo quiero hablar con usted específicamente de la resolución de la Cámara, 234 que usted presentó para investigar si los deportes juveniles en Puerto Rico están cumpliendo con la ley y si el Departamento de Recreación y Deporte está haciéndolos cumplir. ¿Usted nos puede explicar de qué trata esta resolución? Bueno, trata primeramente, añado a lo de lo juvenil, lo infantil, ¿no? Y particularmente de unas preocupaciones. En mi entorno de la oficina tengo bastantes personas vinculadas al deporte, ya sea por su vida deportiva o ya sea porque son madres y padres de gente que hace deporte en Puerto Rico, de jóvenes y niños que hacen deporte.
y habíamos estado de manera constante discutiendo esta preocupación. Empezaron a llegar preocupaciones en correo electrónico también de otras personas. Se ha generado una discusión pública de manera intensa en múltiples programas de radio, en podcast, sobre el tema de la proliferación de torneos para niñas jóvenes en Puerto Rico, del exceso de competencia, el exceso físico y emocional que conlleva eso, e incluso del costo económico familiar, y obviamente ligado o compelido a competir por pertenecer a clubes o a federaciones. Y el otro lado es con ese cuadro, con unas leyes de protección a los niños en el deporte, con unos reglamentos que se establece que hay en Puerto Rico sobre esto, pues nos pareció que era algo importante en términos de la juventud, y lo empecé a discutir informalmente, no informalmente, a una vista que tenía que ver con deportes, pero empecé a tocar base ya sobre el tema, y un poco generar una investigación, generar una discusión pública sobre este tema. Yo te puedo decirles de que yo estuve vinculado por años al deporte. La constante consigna de que hasta ciertas edades no tiene que haber competencia siempre ha estado presente, pero no pasa. La constante expresión que se discute de que los niños y las niñas no deben estar haciendo múltiples deportes a la vez. Hacen una competencia por la mañana, un deporte, y por la tarde te cambian el uniforme y participan en otro deporte. O niñas y niños y jóvenes en Puerto Rico que están en el deporte escolar, pero a la misma vez en clubes deportivos, y tienen doble y triple competencia. Un día de competencia a veces comienza a las 7 de la mañana llegando al lugar, y están todo el día compitiendo, ¿no? Pues eso tiene unas consecuencias físicas, unas consecuencias emocionales, unas consecuencias en el proceso de desarrollo físico, emocional, y por ahí es que vamos en el proceso investigativo. Tengo curiosidad sobre las motivaciones, o sea, qué causa que su oficina atienda esta situación. Usted comentó ahora mismo de que había recibido correos electrónicos, algunas llamadas, temas que se han tocado en podcasts que se han proliferado, dicho sea de paso, donde han habido discusiones, conversaciones al respecto. Pero ¿qué preocupaciones reales le han llegado a su oficina que lo movieron hacia eso? O sea, algo que está ocurriendo en Puerto Rico en particular. Uno, la sobrecarga física a jóvenes en Puerto Rico en el deporte. Sí. Y la sobrecarga física a los niños en Puerto Rico, que esto por un lado. Hay gente que te lo está planteando, ¿no? Hay gente que te lo están planteando en diversos deportes, generando generando lesiones tempranas, afectando el desarrollo físico de jóvenes. El número 2, el asunto también planteado de el ganar, convertir el proceso de aprendizaje, de diversión, de desarrollo cognitivo y desarrollo físico de los niños, convertirlo en un proceso extremadamente competitivo que incluye las frustraciones a veces de algunas madres o padres en términos de querer ver en ese joven un ganador o una visión a futuro de que esta es la superestrella próxima que va a salir, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Hay gente que ha planteado que los clubes a que pertenecen, a las organizaciones que pertenecen, le dicen vamos a ir a competir a X torneo, en donde hay que pagar por la entrada, en donde no se permite la entrada de agua, algo tan mínimo, prohibir la entrada del agua. Sí. El agua que representa a familias de clase trabajadora, representa un costo. Y cuando tú escuchas a jugadores retirados, jugadores o entrenadores de multiplicidad de deportes, desde el voleibol, el béisbol, el baloncesto,
hablando de la ausencia de un enfoque de aprendizaje didáctico en muchas categorías menores, sino en una visión competitiva, pues todo eso obviamente nos genera preocupación, y que no haya una voz, y no la ha habido, estamos con un nuevo gobierno, un nuevo secretario de Recreación y Deporte, una ausencia de una real, porque si existiera una real fiscalización y una real aplicación de los reglamentos, pues el escenario sería otro, pero esto continúa en ascenso y continúa en múltiples deportes, ¿no? Y lo sé porque lo sigo, lo miro, y como te digo, tengo gente en mi entorno que está muy pendiente a todo este tipo de cosas. En Puerto Rico se han proliferado estos eventos deportivos infantiles y juveniles, algunos con muchísimo éxito en términos de participación, y las denuncias que han habido es que eso se convierte en ingresos para los organizadores altísimos. Todo eso está regulado por el Departamento de Recreación y Deportes, o debería estar regulado por el Departamento de Recreación y Deportes. Bueno, Ajá. yo creo que la contestación es mixta. Hay unas regulaciones. La investigación que, interesantemente, yo radico la medida del 28 de marzo, el representante Pichi Torres Zamora radica la misma un día antes. Bueno, no la misma, redactada, pero cuando tú las lees son muy parecidas, ¿no? Sí. Hay una regla, particularmente cuando eres mayoría, hay una regla en la Cámara de que si hay un tema que ha sido presentado por dos legisladores, se aprueba el que radicó primero. En este caso, entonces, yo me uní dejé la mía latente, aunque está radicada y tiene número, me uní como coautor de la representante Torres Zamora, que aprobó, y vamos a empezar la investigación. Te digo que la contestación es mixta. Hay unos derechos que establece la ley a los niños en las competencias, en las cartas de derechos. Hay una reglamentación que el Departamento de Recreación y Deporte dice que pone en función. Pues hay que mirar hasta dónde llega esa legislación y cómo tú manejas tres cosas: el derecho de la gente a organizar eventos deportivos, por un lado, pero con el Estado y el gobierno regulándolo hasta dónde puede llegar. Número dos, la acción de la custodia y patria potestad, la toma de decisiones de los padres sobre qué deporte practican sus hijos, pero la regulación del Estado en función del tercer factor, que es el del bienestar del menor. O sea que todo eso me parece que es lo más responsable que uno tiene que mirar, pero yo estoy convencido, lo he escuchado, lo he visto tanto, me lo han planteado tantas veces, que aquí hay una sobrecarga en múltiples deportes para muchos niñas y niñas de Puerto Rico, y tú escuchas a un montón de los profesionales de la medicina, de la psicología deportiva, del entrenamiento deportivo, tú los escuchas planteando la necesidad de insistir y de aumentar esa rigurosidad. Tú escuchas en el béisbol las limitaciones en picheo de los niños, ¿no? Las famosas limitaciones en que no lancen curvas hasta X de edad, las limitaciones en número de lanzamiento y de entrada, todo eso como uno, ¿no? Pues escucho que hay competencias y hay organizaciones en que pues tratan de que eso se cumpla. Pues yo creo que es importante mirar eso, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, si deben ser regulaciones privadas o tiene que haber una regulación más específica por parte del gobierno, ¿no? Una niña o un niño que por la mañana está en su club de baloncesto y por la tarde tiene torneo escolar de baloncesto también, pues tú tienes que preguntarte si debe estar una niña o un niño de X edad exponiéndose al deporte todo el tiempo. Gente que te plantea la necesidad de una pausa total, de que tiene que haber una época en el año que ese niño o niña que esté en un deporte no lo practique, que descanse su cuerpo, que descanse su cerebro. Pues esa discusión tiene que darse también, si tienen que haber, porque aquí porque hay de todo, torneos de clubes, torneos federativos, torneos de colores,
torneos de eventos privados que se realizan, viajes al exterior, a competencias en la Florida, a competencias de diversos asuntos. Pues mira, llega un momento que hay que pensar hasta dónde debe llegar un joven y un niño en términos deportivos, en términos de su desarrollo. Somos una sociedad que el deporte es fundamental, ha dado mucha gloria, es parte de una reafirmación nacional, ¿no? Uh-huh. Como país, pero hay que tener también, hay muchos deseos de que tu hijo, tu hija sea la próxima Carla Cortijo en baloncesto, que tu hijo sea el próximo Juan Barea o Carlos Arroyo, que tu hija sea la próxima Auri Cruz en el voleibol, o que sea tu Piqui Soto en el voleibol. O hay gente que simplemente lleva por eso hay unas miradas sobre eso, hay gente que lleva a sus hijos para que se diviertan, para que aprendan, y si se da un desarrollo deportivo, pues sabemos que hay becas, que hay, y les permite un desarrollo combinado con la educación, y hasta un mínimo por ciento, pues se convierten en profesionales posteriormente de esos deportes. Eso es importante. Eso es importante porque en Estados Unidos ha habido una denuncia ya por yo creo que décadas sobre el negocio del deporte infantil o el deporte juvenil, y que familias, como usted bien menciona, en algunos casos, y se han hecho documentales, había un programa que era excelente de periodismo investigativo, se llama Real Sports, con Brian Gumbel, el periodista Brian Gumbel, donde hablaron en múltiples ocasiones de los efectos devastadores que tenía la inversión de la familia en la carrera deportiva de un niño, donde no hay garantías realmente de que esa inversión la van a cobrar para atrás. Solamente 1%, y no estoy hablando de 1% general, sino literalmente el 1% de los atletas que están en categorías élite a nivel universitario se convierten en profesionales o llegan a las ligas más altas. Acaba de salir, no sé si lo viste, esa misma estadística en el BCN en Puerto Rico. Hace una semana lo leí en alguna de las redes sociales, que el 1% de los baloncelistas en Puerto Rico, el 1% llegan al baloncesto superior nacional. No he leído esa estadística, pero es así. Es así, porque en los deportes profesionales tienen una cabida para cierta cantidad de atletas. Ahora estamos viendo un aumento en el deporte, en las atletas femeninas, porque están creciendo esas ligas a nivel profesional que no existían antes. Pero sí ha habido una preocupación continua de la carga de trabajo que se le exige a un niño, a una niña, dado que es un negocio, el negocio del deporte juvenil. Más allá de que se quieran divertir, la competencia que se crea alrededor de estos eventos puede ser bien peligrosa, y ya se han visto las consecuencias. Eso es una preocupación genuina que tienen ustedes en cuanto a estos eventos que se están empezando a dar, y son muy exitosos. Claro, y la tengo, además, que eso también propicia desde una perspectiva el discrimen, ¿no? Sí. A la medida que tú tienes una desigualdad económica y social, pues mucho más complicado que tú puedas llegar a diversos eventos, ¿no? Eso, pero sobre todo también, no voy a perder nunca de perspectiva el asunto económico y familiar, pero tenemos que mirar la salud física y emocional y el cansancio emocional. A veces yo he hablado con gente y que conocía a mí me fascina el deporte, ¿no? Y lo sigo y estoy muy pendiente a múltiples, y cada vez que veo cercano a mí gente que conozco que su hija está en desarrollo del deporte, y luego con los años uno se entera de que se cansó, y como dirían por ahí comúnmente, hermano, cansarte a los 17, 18, 19 años de un deporte. Uh-huh. Bueno, pues es que ahí hubo todo un desgaste emocional, a lo mejor un desgaste físico durante todo un desarrollo juvenil, y hay gente pues que no aguantan más y rompen con eso, ¿no? Y de igual forma,
aunque no haya en ocasiones el desgaste físico emocional, pero está el asunto competitivo, ¿no? En un país en que llegó, yo soy un ferro opositor, el asunto de las apuestas en el deporte, por lo tanto es otro mecanismo más del negocio de los deportes. Cuando tú miras que la NCAA en los Estados Unidos, que por décadas fue súper estricta en términos de la profesionalización del deporte universitario, del control, de que no vieran a los pues ya eso está cediendo, ¿no? Y ni hablar del deporte federativo, que depende por múltiples factores, la realidad de falta de fondos públicos, de la ausencia de financiamiento gubernamental. Pues el financiamiento privado tiene doble cara: financia el deporte, pero financia un mercado, financia un producto, conviertes el deporte en un producto de mercado, ¿no? Y eso tiene múltiples manifestaciones. Ahí un poco saliéndome del tema precisamente de los jóvenes, pero todo eso está vinculado. Si tú organizas un evento deportivo de un fin de semana con miles de jóvenes y te genera dinero, te genera ganancias, pues ahí eres un buen comerciante, lo lograste. ¿Qué balance hubo eso al otro lado? ¿Cuán efectivo fue para los jóvenes? ¿Cuánto aprendieron? ¿Cuánto desarrollaron? ¿Cuál fue el costo familiar? Ese es el otro tema, y ese es el tema que tenemos nosotros la responsabilidad de investigarlo, y me parece que de profundizarlo sobre él. Un dato que lo discutí con el representante Torres Zamora, me decía también el tema, que no lo había traído, pues el tema del asunto del horario escolar. Uh-huh. A él le han traído asuntos de cómo la proliferación de eventos también afecta el horario escolar de algunos jóvenes. Y obviamente tú haces balance. Hay clases, tienes que tomar clases. Si haces música, pues hay momentos que tienes que salir a tocar con la banda. Si haces teatro, pues vas a una competencia en teatro. Si haces deporte. Y es parte del proceso también de aprendizaje, más allá del salón de clases. Pero no se puede convertir en un sustituto permanente o extenso del salón de clases. Por lo tanto, me parece que eso también hay que mirarlo. Yo vivo frente a una escuela privada que tienen frente a la cancha, realmente, de una de las canchas, y hay actividad en la cancha hasta altas horas de la noche. Pasadas las 9 de la noche todavía hay jóvenes allí practicando. Que eso me consta. Moviéndome entonces un poco el tema, representante, con esto podemos terminar. Es que muchas personas pueden creer que el gobierno o que el Estado o que el Comité Olímpico tiene y las federaciones tienen el alcance a todo lo que ocurre en el país en términos de deportivo juvenil e infantil y también de adultos. No todos los eventos deportivos están afiliados a una federación y que se tienen que regir bajo el código de ética y conducta de esas federaciones y del Comité Olímpico de Puerto Rico. Por eso es que el Estado y el Departamento de Recreación y Deportes debe tener esa jurisdicción de todos los eventos, porque usted comentó en una vista pública que yo escuché que podría haber en un fin de semana cualquiera 200 eventos deportivos distintos alrededor de toda la isla y que no necesariamente hay la capacidad para atender desde el punto de vista del Estado las regulaciones o que cumplan con todo lo que tienen que cumplir esos torneos. Eso usted también lo ha discutido. Yo sé que lo discutió en la vista con la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y con los representantes. Y por lo tanto, hay múltiples asuntos ahí también, no solo de las regulaciones, en términos de la seguridad, en términos de cuán protegidos están los menores en todo y cada uno de esos eventos. Uno pensaría que un evento multitudinario deportivo, pues tú estarías consciente que mínimamente va a haber un técnico de emergencias médicas. Y no estoy diciendo que a alguien le va a pasar algo, pero si hay mucha gente compitiendo, un accidente puede haber, ¿no? Por un lado, el elemento de la seguridad, uh-huh. El elemento de la competitividad y de la violencia que surge a veces de las gradas hacia los niños, que es una de las cosas más terribles. Es un tema recurrente aquí. Tema recurrente del cual yo he sido testigo,
esa violencia verbal a menores de edad, bueno, no debería ser ni en adultos, pero vamos, en los menores de edad es una cosa terrible, ¿no? Sí. En términos. Y eso, pues, si hay qué bueno que hay mucho deporte, qué bueno que hay mucha gente haciendo deporte, que debería haber más, que debería haber mayor financiamiento público, debería haber mayor estructura, pero obviamente esas son preguntas que también tiene que contestar el Departamento de Recreación y Deporte. ¿Qué capacidad tiene para ir a evaluar, para ir un ente fiscalizador de una persona llegar allí a un evento deportivo y observar? Sí. La primera etapa es observar qué está pasando, cuáles son los reglamentos, cómo es y esto me parece que a mí es importante. Y ojo, múltiples temas en esta conversación que la podemos seguir, las facilidades físicas también. Claro. En el atletismo hay una proliferación de pistas atléticas en Puerto Rico, pero después del huracán María hay una proliferación de pistas dañadas. Por lo tanto, gente practicando, me consta de gente haciendo atletismo en pistas que no están en la mejor condición, en fosas de salto largo que no están en la mejor condición. Eso también tiene un efecto, ¿no? Recuerdo también el año pasado el atleta universitario Welly Vélez que donqueó en un canasto en Utuado y el canasto le cayó encima. Claro. O sea, que tenemos esa situación. Sí, ¿no? Y carriles, y entonces carriles que no están en la pista completa, Uh-huh. Y ahí hay todo otro asunto que también es parte de la discusión, además de la que estamos teniendo en términos de las facilidades físicas y el acondicionamiento y los problemas de fondos públicos para rehabilitarlo. Todavía aquí hay muchos lugares que después del huracán María todavía no se han podido restablecer, ¿no? Uh-huh. Y eso parte también de lo que si tiene a muchos niños haciendo deporte en X lugares, tiene que haber una responsabilidad de todos los que regulan eso, de los que organizan eso, de que estén en las mejores condiciones. Tengo una pregunta más y un comentario adicional y quisiera, aquí hay una ley, la ley número 28 del 16 de mayo del 2019, que es la Carta de Derechos de los atletas, de los niños y niñas y jóvenes atletas en Puerto Rico. Esta es la ley suprema en cuanto a esto. Sí, y con un reglamento que ya tiene el Departamento de Recreación y Deporte. Ese es el punto de partida. Okay. Ese es el punto de partida en la investigación. Y yo creo que el punto de partida es completa la ley. No todo se resuelve con legislación. Es completa la ley. Tiene la capacidad económica y humana el Departamento de Recreación y Deporte de ponerla en función. ¿Qué otras cosas que hay que hacer? Y cómo atendemos entonces todos estos problemas que hemos estado planteando en esta conversación. Pero ese es el punto de partida y recuerdo perfectamente la ley porque yo estaba en la legislatura cuando se aprobó. Ok, sigo en la legislatura. Por último, usted es fanático de los Halcones de Gurabo en la AA y bendito. Siempre, aunque estemos en 1-14, Halcón siempre. Porque ¿qué voy a hacer? Tú sabes, en mi pueblo, el parque está en mi barrio, lleva el nombre de un gran amigo de la familia y en particular de mi papá, que fue pitcher de softball durante más de 40 años allí en Gurabo. Yo amo el deporte, amo mi pueblo, yo salí de allí, parte de mi formación humana se la debo haberme criado en ese barrio, en una cancha de baloncesto, en un parque de pelota, ser fundador de un maratón de 10 kilómetros que por muchos años se llamó el Maratón Celada 10K, que fue considerado uno de los mejores 10 de todo Puerto Rico. Por lo tanto, ahora y siempre con los Halcones, pero siempre hay mira a los Vaqueros de Bayamón en el BCN. Sí. El año pasado hundidos y este año están primero. Pues son ciclos de la vida. Siempre Halcón y veremos a ver el año que viene. Eso es así. Yo soy en la AA, soy del Melao de Vega Baja y no claro. Estamos en esas también, pero nada, como usted bien dijo, la vida da vuelta. Sí. Pues, pero seguimos adelante siempre. Representante. Ahora en el baloncesto estoy con
vivo hace tanto tiempo en San Juan, estoy casado con una cangrejera y bueno, pues estoy con los cangrejeros de Santurce, ¿no? Exactamente. Gracias, representante, por decirlo públicamente. Muchas gracias por estar con nosotros en Más de una Milla. Chévere. Saludos y gracias, encantado siempre. Saludos, sí, gracias. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, ahí tuvimos al representante Denis Márquez hablando sobre la situación del deporte juvenil en Puerto Rico y el asegurar de que se cumplan con las leyes, particularmente esa ley número 28 del 16 de mayo del 2019, la Carta de Derechos de todos los atletas juveniles, niños y niñas y jóvenes en Puerto Rico, porque aquí hay, como bien dice el representante, hay una diversidad de preocupaciones. Está lo primero, que es el bienestar del menor, que el menor pueda desempeñarse en el deporte, desarrollarse sin que tenga consecuencias mayores posteriores, físicas y mentales. Que esto es un tema que en Estados Unidos, particularmente, como dijimos en la entrevista, se ha cubierto porque hay serias preocupaciones, han habido serios efectos en los jóvenes y en las familias. Y si se toma desde la perspectiva, como bien dijo nuestro amigo Melaza, de que es entretenimiento, pues es lo que debería hacerse. Debería ser una fuente de desarrollo, una fuente de entretenimiento para los jóvenes, para los niños y los jóvenes. Sin embargo, se ha convertido en un negocio multimillonario, que entonces la participación de los jóvenes se convierte en la fuente de ingreso de otra persona. Y muchas de estas familias, tal vez todas, o la mayoría, tienen a sus hijos compitiendo porque además de que los ayuda, es un complemento a su desarrollo, que todo empieza en la casa, pero se complementa con la escuela, se complementa con las actividades extracurriculares, sea deporte, sea baile, sea canto, sea música, tocar algún instrumento, sea artes plásticas, cualquier actividad extracurricular complementa ese esfuerzo de educación y desarrollo. Y se supone que sea así. Sin embargo, cuando se convierte en un negocio, usted le puede vender a una familia que ese niño o esa niña, a través de ese esfuerzo deportivo, le va a proveer educación superior, becas en las universidades o antes de la universidad, becas en escuelas superiores que le puedan dar mejor visibilidad o mejor acceso a una universidad, que puedan entrar entonces a la ecuación o a la conversación de ser atletas profesionales. Y eso realmente, señoras y señores, sucede para un % bien bajo de estos atletas. Porque hay varias cosas que considerar. Número uno, los atletas, unos tienen más aptitud que otros para el deporte que practican. Número dos, hay algunos que desarrollan otros intereses eventualmente y se mueven y se alejan de la práctica del deporte. Número tres, las lesiones. Muchos de estos atletas se lesionaron por el esfuerzo que hacían y eso los elimina de una carrera profesional porque ya vienen con esa lesión. Yo sé y me consta, cuando era joven, lanzadores, niños, en el caso de un primo mío, pichando curva, lanzando curva, se lesionó el codo y cualquier aspiración que tenía en el béisbol terminó antes de que cumpliera los 12 años de edad. Eso es una realidad, no necesariamente es la norma, pero sucede. ¿Qué pasa? Que mientras vemos estas competencias que se proliferan en Puerto Rico, y como bien dice el representante, qué bueno que hay la práctica de estos deportes, que se practica el deporte en Puerto Rico, qué bueno que existe, pero tenemos que entonces atenderlo con prioridad, de que se están cumpliendo los derechos de estos jóvenes que está bajo esa ley número 28, la Carta de Derechos, de que los organizadores están cumpliendo con la ley, de que los entrenadores están certificados por las federaciones o por el Departamento de Recreación y Deportes y que haya la asistencia, que haya servicios que no se limiten a lo físico, que también breguen con la situación mental, porque
cuando se le coloca la presión a un joven, a un niño, de que tiene que competir, de que tiene que ganar, de que tiene que ser mejor, pues ahí estamos entrando en aguas profundas que pueden tener consecuencias a largo plazo. Y eso lo hemos visto. Yo creo que todos los que hemos estado relacionados al deporte o conocemos a alguien que está relacionado al deporte desde muy temprana edad, hemos visto ejemplos como este. Y si, como dice el refrán, cuando el río suena es porque agua trae. Si la oficina de los representantes, José Torres Zamora, Pichi Torres Zamora y el representante Denis Márquez han recibido correos electrónicos, llamadas, quejas sobre la cantidad de trabajo que se le está exigiendo al atleta, niños y niñas atletas, que tiene efectos negativos en el desempeño durante las responsabilidades que tiene, como ir a la escuela, que interfiere con sus actividades escolares, académicas, y que no hay un balance, pues entonces la legislatura tiene que asumir esa responsabilidad, como bien radicaron el representante del Partido Nuevo Progresista, Pichi Torres Zamora, y el representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, de que vamos a mirar para allá y vamos a asegurarnos de que esto no suceda en Puerto Rico. Algo importante que dice el representante: hay que buscar la manera del balance del derecho que tienen estas organizaciones de crear ingresos o generar ingresos a través de estas actividades y el derecho y el bienestar de los menores. Y esa colaboración no solamente, y esto hay que decirlo con todas las letras, esto no puede ser un esfuerzo solamente del gobierno. Tampoco puede ser un esfuerzo solamente de los organizadores. Aquí también tiene que haber un esfuerzo de los familiares. Que los padres y madres del país, de Puerto Rico, nuestro país, sepan que tiene que haber un balance entre una cosa y otra, porque sabemos que existe la presión o en muchos casos hay unas necesidades que quizás esta actividad y que el hijo o la hija es buenísima en el deporte que hace, podría ser la salida de los problemas económicos que tiene la familia. Y eso, señoras y señores, no hay garantía. Y es un % bien bajo, bien bajo. Puerto Rico tiene un proyecto deportivo amplio, lejos de ser perfecto, claro está, pero amplio. Como bien dice el representante también, hay mucha actividad deportiva en Puerto Rico y hay cada vez más diversidad de los deportes que se practican. Quizás hace 15 años no hablábamos del tenis de mesa como hablamos hoy, y la gran cantidad de jugadores y jugadoras que practican ese deporte diariamente en el país. Por lo menos en mi época no existía ese interés en el tenis de mesa. También hemos visto como en los últimos 15, 20 años el fútbol europeo en Puerto Rico, el soccer, ha crecido a niveles inmensos, donde ya hay jugadores que han trascendido las fronteras del Caribe y de América y ya están participando en clubes europeos. Es positivo, todo es positivo, pero no podemos verlo como un negocio. Tan pronto lo vemos como un negocio y no asumimos la responsabilidad, tenemos un problema en nuestras manos. Y me parece que esta discusión hay que seguir teniéndola, escuchar a las personas que están levantando preocupaciones, las historias que hay dentro de ese mundo del deporte juvenil infantil en Puerto Rico y las que han habido fuera de Puerto Rico, que me parece que son bien importantes, porque el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Así es que yo creo que es importante esa conversación que tengamos. Pues estoy con ustedes. Por ahí está Jenny Beth, qué bueno que estaba por ahí. María Rodríguez Caló, que excelente. Gracias a ustedes, gracias a ti, Mariel. José San Inocencio, saludos, Mariel. Durísima la entrevista. Los vaqueros van con Guaynabo hoy, señor. Cuando mi hija jugaba voleibol, fui a un torneo en el centro de convenciones y se me fue el sueldo ahí. Y para colmo, tuve que llevar la mesa de varios juegos. Interesante, interesante. Mariel, nos comunicamos, eso está bien interesante. Cuando yo crecía, ese tipo de torneo no existía.
un torneo de la magnitud de los que se celebran en el centro de convenciones. Y esto es un ejemplo, el de voleibol, han habido también de tenis de mesa también, de baloncesto. Bueno, tengo que decir, cuando era adolescente, aquí venía un torneo de baloncesto 3x3, o como se le debe decir propiamente 3x3, que se llamaba el Hoop It Up. Y yo jugué el Hoop It Up, era un torneo grandísimo. Y yo creo que era bien bueno, pero no era quizás uno. Porque entonces estaban los torneos escolares grandes, como el torneo McDonald's, que hoy en día podemos verlo en el torneo Buzzer Beater, que son de las escuelas del país, tanto las escuelas privadas como las escuelas públicas. Pero estos torneos privados, torneos donde los clubes como Quintana en el fútbol, como Torrimar en el baloncesto, Fray Comar, Bucapla, los que hay, esos son del área metropolitana, pero los que hay fuera del área metropolitana, que son cientos y cientos, y quizás hay miles de clubes deportivos de distintas disciplinas alrededor de todo Puerto Rico, pues que reúnan esos clubes en torneos privados como el que menciona María Rodríguez Caloca, que son inmensos, una participación inmensa de jugadores. Pero ese negocio, que no se lo olvide que es un negocio, y esa actividad física, mental que están ejerciendo los niños y los jóvenes, está resultando en ingresos para alguien o para un grupo de personas. Y eso siempre hay que observarlo con la rigurosidad que merece, porque estamos hablando de menores de edad. Menores de edad. Bueno, Filiberto, desgraciadamente, Filiberto Cañals dice, desgraciadamente los desgobernadores de esta bendita nación no les interesa el deporte, la cultura y todo lo que produzca seres pensantes y grandes puertorriqueños y puertorriqueñas. Interesante comentario, Filiberto. Definitivamente el deporte en Puerto Rico para un segmento de líderes representa un problema. Porque pues representa esa identidad nacional que podrán buscar todas las maneras que quieran de desaparecerla, pero siempre permanecerá. Y sin duda alguna el deporte pues es una de esas fuentes de identidad nacional. Y pues, como bien dice Filiberto, para muchos líderes, no todos, para muchos líderes, eso es un obstáculo. Es un obstáculo. Bueno, antes de continuar, recuerden, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. La Cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro. ¿Verdad? Que está por ahora sí. Manuel Seno Gandía, solidez y futuro. Gracias a todos ustedes que siempre están conectados, comparten nuestros contenidos, comentan, participan, que eso es lo más que nos ayuda. Y recuerden que usted puede hacer donaciones y ayudarnos de esa manera. Puede ir al signo de dólar aquí mismito en el chat. Puede hacer donaciones ahí. Puede ir a nuestra página de internet, bonitasradio.net. Ahí puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede ir a ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Bonita Radio. También puede ir a Sin Fines de Lucro, a la Fundación Periodismo 21. Puede donar directamente ahí también. O puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección que damos a principio y al final de todos nuestros programas. Bueno, vamos por encima. La dirección que damos a espérese, que esto se empezó a sonar aquí. Bueno, vamos entonces a seguir con el programa. Ese que está ahí, señoras y señores, es Irán Bithorn. Sí, Irán Bithorn no es un estadio nada más. Irán Gabriel Bithorn, que nació en Santurce el 18 de marzo de 1916, fue el primer puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas de béisbol. Irán Bithorn, un día como hoy, hace 83 años, debutó en las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago. Lanzador derecho. Irán Bithorn terminó su carrera con 34 victorias y 31 derrotas, una efectividad de 3.16 y ponchó a 185 bateadores. Irán Bithorn jugó hasta el 1947, que jugó con con las Medias Blancas de Chicago. Jugó en el 42 y en el 43 jugó con los Cachorros.
En el 44 y en el 45 estuvo fuera por el servicio militar. En el 1946 regresó a jugar con los Cachorros de Chicago y en el 1947 terminó con los Medias Blancas de Chicago. Miren, ese señor que usted ve en pantalla fue el primero de Puerto Rico que jugó en las Grandes Ligas. Y cuando hoy observamos la cantidad de talento de los Hall of Famers que tiene Puerto Rico en Cooperstown, ese fue el que abrió la puerta. Ahorita leí que Melaza dijo que su sobrino venían a hablarle de Jackie Robinson y que él les dijo, y yo les dije, y estoy ahora citando a Melaza, yo les dije, ese no es nuestro. El de nosotros se llama Irán Bithorn y después Roberto Clemente. Y un día como hoy, 15 de abril del 1942, Puerto Rico pisó un terreno de Grandes Ligas por primera vez, gracias a ese que está en pantalla, Irán Gabriel Bithorn. Así es que, para que lo sepan, un día como hoy, un 15 de abril, llegamos Puerto Rico a las Grandes Ligas y llegamos para quedarnos, ¿sabes? Llegamos para quedarnos. Bueno, vamos entonces a hablar del baloncesto superior nacional. Me río porque, no sé, la entrevista con el representante fue buena, pero cangrejero en el baloncesto superior nacional, ¿qué les puedo decir? Miren, ayer hubo 2 jueguitos. Vamos a empezar. Algo antes de empezar de lo que ocurrió ayer. Ayer a mí en el programa se me olvidó colocarle estas imágenes que yo fuertemente trabajé para tenérselas a ustedes. Porque estábamos hablando ayer de los Vaqueros de Bayamón y de los Cangrejeros de Santurce y cómo lucieron en este pasado fin de semana. Y yo hice estas estadísticas o recogí estas estadísticas para poner en contexto cuán dominantes fueron estos 2 equipos en el fin de semana. Miren, ahí tienen a los Vaqueros de Bayamón. Los Vaqueros de Bayamón jugaron en el fin de semana contra los Santeros de Aguada y contra los Atléticos de San Germán. A los Santeros de Aguada le ganaron 94-86, a los Atléticos le ganaron 104-70. El récord de los Vaqueros hoy es de 8 victorias y 2 derrotas y están primeros en la conferencia B o en la sección B de nuestro baloncesto superior nacional. Los puntos por juego de Bayamón en este fin de semana fueron 99 puntos por juego. En esos 2 jueguitos promediaron 99 puntos, mientras que sus oponentes promediaron 78. Cogieron 40 rebotes por juego, 25 asistencias repartieron por juego en promedio. Cortaron 10 balones y perdieron 11 balones y medio. La relación entre las pérdidas de balón, las asistencias repartidas, es excelente por el equipo de Bayamón. Ese equipo lució enorme en el fin de semana. Claro, hay quienes puedan alegar, espérate, jugaron con un equipo de los Atléticos que ayer fue el tema central del programa de ayer, que tienen problemas, que no tienen deseo, que tienen hay cosas pasando dentro de esa organización. No importa. La realidad es que este equipo de Bayamón, dicho sea de paso, es verdad, se ganó a los Atléticos con todos los problemas que tienen, pero no estaba Javier Magui en esa victoria de antes de ayer de los Vaqueros. Este equipo de Bayamón lució enorme este fin de semana. Por otro lado, los Cangrejeros de Santurce, que el representante de Eric Márquez dejó claro con todas las letras que él es cangrejero de Santurce, así que muy bien, me alegro mucho. Lo siento por ustedes. Los Cangrejeros de Santurce tuvieron 2 juegos también en el fin de semana, con los Atléticos también el viernes y con los Osos de Manatí, que fue un juegazo el domingo, que fue el bombazo de Angelito Rodríguez para ganar. Ganaron el viernes 101-91 y 93-92 el domingo. El récord de Santurce es de 6 victorias, 3 derrotas y estaban segundos en la sección B. O están ahora terceros en la sección B o empatados ahí en la segunda posición. Promediaron 97 puntos por cada juego. A diferencia del equipo de Bayamón, a Santurce le metieron 91 puntos y medio sus oponentes en estos 2 juegos. Recogieron 41 rebotes
detrás de ahora la presencia del señor Hassan Whiteside. 26 asistencias por juego, 8 cortes de balón, 8 y medio cortes de balón, 8.5 cortes de balón por medio por juego, y perdieron 8.5 balones por juego, que eso es excelente. 8 turnovers por juego, eso es excelente. Estos son los dos equipos que dominaron en el fin de semana, y yo quería que ustedes observaran la comparación entre esos dos. Porque ciertamente ganar es ganar, pero hay maneras de ganar y también hay maneras de perder. Y ese equipo de Santurce, de Bayamón, lució muchísimo más poderoso que el de Santurce. Ahora bien, los estilos hacen juego. Eso no quiere decir que Bayamón al final del día va a ser mejor que Santurce o viceversa. Esto lo que quiere decir es que estos dos equipos ya están llegando o llegaron ya al nivel más alto o están llegando por encima de todos los demás, al menos lo que vimos en este fin de semana. No obstante, cuando hablamos específicamente de Santurce, tenemos que conversar de los Osos de Manatí. Y esa derrota, Manatí la vendió bien cara. Y hablando de eso, los dos juegos que hubo ayer, vamos a empezar con el de Carolina y Quebradilla, en la Miguel Mangual allá en Canóvana. Los Gigantes le ganaron a los Piratas de Quebradilla 92-84 para dos cosas. Yo creo que se consolidan como un trabuco Bonafide ya el equipo de los Gigantes y librar la coca ahí en Mangual, porque cuando debutaron con Arecibo le dieron senda pela, excepto que Carolina después fue a Arecibo y se los ganó allá. Que eso pues tú sabes, amortigua el golpe un poco de la pela que cogieron en su debut ahí en Canóvana. Miren cómo se distribuyó este juego. El equipo de Carolina dio una salsa en el primer parcial, 25-12. El equipo de Quebradillas, 19-17 el segundo. El equipo de Carolina gana el tercero, 29-26. Y los Piratas hicieron un empuje en el cuarto parcial, pero no fue suficiente. Y el juego se acaba 92-84. El mejor del juego fue el señor Kobe Simmons del equipo de los Gigantes, 21.5 rebotes, 8 asistencias y un corte de balón. El que le hizo el coro llegó ayer, Reginald Perry. No tengo una foto de él con el uniforme de Carolina todavía, pero ya mismo llega. 15 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias en la victoria del equipo de los Gigantes ayer. Miren, el resto del corillo de los Gigantes: David Huertas, 16 puntos, 1 rebote, 2 asistencias. Evander Ortiz, 10 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Julián Torres, 8 puntos y 3 rebotes con 1 asistencia. Alexander Franklin, 6 puntitos, 4 rebotes, 3 asistencias. E Isaac Sosa, 2 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Por el equipo de Quebradillas, Carlos Emory fue el mejor con 23 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Taekwon Rolón, que sigue jugando extraordinario. Taekwon metió 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Zaire Smith, 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y Joshua Ibarra, luciendo por debajo de su nivel, 9 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Y Emmanuel Mudiay, 8.5 rebotes, 7 asistencias en la derrota de los Piratas de Quebradilla. Mirando las estadísticas de este juego, Carolina estuvo genial, señoras y señores. 52% de campo metió el equipo de Carolina. 52% de campo. De 65-34 tiró esta gente, mano. 38% de la línea de 3 puntos, de 24-9. 79% de la línea del tiro libre, de 19-15. 79%. Yo no sé si deberíamos aplaudir al equipo de... Vamos a aplaudirlo. El equipo de Carolina, 79%, pero ya. No le vamos a hacer muchos aplausos. El equipo de Quebradillas también tiró 79% del tiro libre. 43% tiró el equipo de Quebradilla de campo, de 67-29, 38% de la línea de 3 puntos, de 29-11. Ambos equipos recogieron 36 rebotes, 28 asistencias para Carolina, 25 para el equipo de Quebradilla. 4 cortes de balón para Carolina, 9 para Quebradilla. Carolina dio 2 tapones. El equipo de Quebradilla no dio ninguno, no se registró ninguno. 11 pérdidas de balón para Carolina, 13 para el equipo de Quebradilla. Esto fue una
excelente victoria para el equipo de los Gigantes, que yo lo dije ahorita y lo repito, se consolidan como un trabuco buena fide ahora que está Reggie Perry en el equipo. Me parece que ayer lucieron muy balanceados. Quizás pueda haber mejor aportación o más aportación de algunos elementos del banco, pero ese equipo de Carolina ya llegó. Y recuerden que ese equipo está bien dirigido, que tiene una fanaticada muy fiel, que tienen una pajita en el hombro por todo lo que ha ocurrido en la temporada muerta y que quieren demostrarle a toda la liga que ellos son el equipo que ganó en el 2023, que eso no fue algo que pasó de casualidad. Y recuerden que todavía hay jugadores que no han llegado, como es George Condit. Ojo, y no sabemos, yo no creo, o lo veo bien difícil que Tremont Waters regrese. Las lesiones del talón de Aquiles son complicadas, pero George Condit falta y ese equipo ya está ganando. Y una de las cosas que hay que darle crédito a ese equipo de Carolina, o que dicen mucho del equipo de Carolina, es precisamente lo que pasó la semana pasada, después de haber cogido una pelea de 20 puntos, ir en su cancha, ir a cancha del que te dio la pela y darle por 9 puntos en la cancha de ellos. Eso dice mucho de ese equipo. Así es que ojo con el equipo de los Gigantes. Por otro lado, y este resultado es bien interesante. Los Capitanes de Arecibo le ganaron ayer 89-86 al equipo de los Santeros de Aguada. El mejor del juego fue de Juan Hernández. 18 puntos, 15 rebotes, una asistencia y 3 tapones. Y el que le hizo el mejor coro tuvo que haber sido Víctor Liz. 16 puntos, 2 rebotes, una asistencia. Óiganme bien lo que les voy a decir de Víctor Liz. Miren cómo se distribuyó este juego, antes de poner la imagen de Víctor Liz. Esto fue el toma y dame. Mírenlo ahí. 20-16 el primer parcial para Arecibo, 22-19 el segundo para Aguada, 26-22 para Aguada el tercero, 28-22 el cuarto para Arecibo. 89-86 se acaba el juego. Yo quiero decirle algo a ustedes. El señor Víctor Liz, saliendo del banco, me dio ayer 16 puntos. Pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. De esos 16 puntos, 10 fueron en el último minuto y medio. Último minuto y medio del juego. Les voy a decir más. Wilfredo Huito Cubero, de Talento Real, me dejó saber, no solamente metió, porque yo le comenté, metió 10 en el último minuto y medio y me dijo, y metió 8 en los últimos 40 segundos. Víctor Liz se encargó de que Aguada no ganara ayer. Para que lo sepan. Víctor Liz. Pierre Jackson le siguió con 14 puntos, 11 asistencias. Ramsey Meléndez, que sigue poniendo buenos números, 13 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Jonas Bolden, 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias por los Capitanes de Arecibo. Por el equipo de Aguada, voy a hablar un poquito de ellos ahora. Joel Soriano, qué bueno es, 23 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias. Nathan Sobey, 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Alex Abreu, 12 puntos, 0 rebotes, 6 asistencias. Iván Gandía con 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Y Nicolás Rakosevich con 10 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Mirando las estadísticas de este juego, los Capitanes, miren los similares que fueron estas estadísticas. Los Capitanes, 48% de campo de 70-34. Tiraron 33% de la línea de 3 puntos, de 21-7. Y 87% del tiro libre. Voy a repetirlo. 87% del tiro libre. Lo voy a decir una vez más. 87% del tiro libre. Hay que decirlo con todas las letras. ¿Ve? De 16 veces fueron al tiro libre. Metieron 14. Así es que se hace. Y este es el mismo equipo que ha registrado el peor
días de tiro libre en toda la temporada, que tiraron de 25 al principio de la temporada. Así es que muy bien, muy bien. 40 rebotes para el equipo de los Capitanes, 22 asistencias, 6 cortes de balón, 3 tapones y 10 turnovers. El equipo de Aguada, 47% de campo de 69-33, 31% de la línea de 3 puntos de 22-7, 76% del tiro libre de 17-13, el borderline. Eso es borderline, pero está bien. Recogieron 37 rebotes, 17 asistencias, 4 cortes de balón, 4 tapones y 9 pérdidas de balón. Así es que ahí tienen. Quiero, hablando de Víctor Liz, antes de pasar de Aguada, porque aquí les traje estos numeritos también. Estos son los promedios de Víctor Liz al momento. 18.7 puntos por juego, 4.4 rebotes, 3.2 asistencias, 51% de campo. Nada, ponlo en la nevera, ¿sabes? Ponlo en la nevera. Víctor Liz teniendo una temporada peposa, como decíamos en mi juventud. Es peposa, ¿sabes? Miren, cuando miramos la tabla de posición, miren cómo está la sección A o la conferencia A. Los Capitanes ahora están adelante con marca de 8-4, Indios de Mayagüez marca de 6-4, los Piratas de Quebradilla también con marca de 6-4, empates en la segunda posición, Leones de Ponce 3-5, y fíjense, ayer lo hablamos, lo repetimos hoy, los Atléticos de San Germán con marca de 1-7 están penúltimos y los Santeros caen a marca de 1-8 y ahora están últimos. Ahora bien, ayer lo dije y lo repito hoy. Más allá de lo que dice la tabla de posiciones, aquí el peor equipo es los Atléticos de San Germán. Los Santeros de Aguada perdieron ayer y han perdido varios juegos en los últimos días. No han podido ganar, pero están vendiendo bien cara sus derrotas. Bien cara. A este equipo todavía le falta personal. Están todavía acostumbrándose al nuevo dirigente Rick Rodríguez. A mí me parece que este equipo de Aguada está llegando porque estas derrotas las vende bien cara. Y ayer, la razón por la cual esta gente pierde fue la figura de Víctor Liz, que en esta imagen está tirando el balón. Repito, este señor metió ayer 10 puntos en el último minuto y medio. 10 puntos en el último minuto y medio. Aguada la vendió bien cara. Bien cara. Antes de continuar con ya estamos acabando, pero antes de continuar con el calendario de hoy y la otra sección del baloncesto superior nacional en la tabla de posiciones, quiero hablar con ustedes que están ahí, están activados y eso es bien bueno. A mí me gusta mucho. Déjame ver qué me están diciendo por ahí, María, eso lo había leído. Javier González, deporte, salud, disciplina, responsabilidad, entretenimiento e identidad social. Eso es así, hermano mío. Filiberto dice, Rodrigo, gracias, muchas gracias. La educación lo que hace Bonita Radio, la verdadera educación. Gracias a ustedes por reconocerlo y por tus palabras, Filiberto. Yo sé a lo que te refería. Mucha gente a veces el autocorrecto pone el nombre que no es. Mariel dice, mis cangrejeras. Seguro. Estamos ahí. Mañana a lo mejor mañana sabemos si jugamos con Cabo en la final del voleibol también, Mariel. Rodrigo, y esos refuerzos que llegaron en el voleibol femenino para el juego de mañana de Guaynabo. Voy a hablar de eso mañana. Mañana es el juego de Caguas y Guaynabo. Sexto juego de la serie. Domina el equipo de Caguas 3-2. En la sección B del BCN, los Vaqueros 8-2, Gigantes ahora con marca de 6-3 están ahí empatados en la segunda posición con el equipo de los Cangrejeros. Los Mets de Guaynabo marca de 5-3 en la cuarta posición, Criollos 3-6 y los Osos con 2-6. Escuchen bien, hoy hay un manjar de juegos del BCN. Rivalidad del oeste. Los Atléticos buscando resucitar su temporada van a jugar con los buenos Indios de Mayagüez y esto va a ser en el Palacio de los Deportes. Vamos a ver con qué viene el equipo de los Atléticos porque hay mucho pasando ahí y vamos a estar bien atentos a lo que ocurre esta noche allá en el Palacio porque los Atléticos tienen que espabilarse. Y aquí va a haber un juegazo en el Mario Quijote Morales de Guaynabo. Los Vaqueros de Bayamón visitan a los Mets. Esto es un juegazo. Debe ser un juegazo. Así que pónganlo en la nevera, 8 de la noche, también por YouTube. El juego de los Atléticos y los Indios va por YouTube también.
Y finalmente, en el Coliseo Roger Mendoza de Cagua, los Cangrejeros de Santurce visitan a los campeones nacionales criollos de Cagua, 8 de la noche también, y lo pueden también ver por YouTube si no pueden llegar a la cancha. Bueno, ahora sí me voy. Regreso mañana con más acción deportiva. Mañana vamos a tener a Mito Fernández y vamos a tener un programa más corto porque vamos a grabar una entrevista para Carmen Enita Acevedo y este servidor para dejarles para el jueves. Mañana es el último programa deportivo, más de una milla de la semana, porque vamos a descansar jueves y viernes, pero ya mañana les doy detalles, pero mañana vamos a hablar con Mito Fernández, vamos a hablar del voleibol y arrancamos para el estudio Roberto el Indio Acevedo para hacerles esa grabación de esa entrevista bien interesante que le vamos a dejar para el jueves, así es que ya lo saben. Gracias a todas y todos por estar conmigo, gracias al representante Denis Márquez por darnos el tiempo. Nos vemos entonces mañana. Buen provecho a todos los que almuerzan a esta hora y que tengan excelente tarde. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.